Era el 4 de septiembre, un lunes, cuando ella se inclinó sobre la cama de mi hijo en la sala 307 del hospital y susurró: «Si te vas, todo se me va a hacer mucho más fácil, ¿sabes? No te preocupes por nada, yo me encargo de todo, incluso de tu madre». No grité. No corrí hacia ella. Apreté más fuerte la correa de su bolso entre mis dedos, respiré hondo y clavé los ojos en el monitor que marcaba los latidos de mi hijo en coma. Lo que ella no sabía era que, apenas 48 horas después, a las 9:00 de la mañana de un miércoles, yo estaría sentada frente a un comisario, viendo en sus monitores las imágenes que cambiarían para siempre el destino de todos nosotros. El pasillo olía a desinfectante barato mezclado con café recalentado. La luz blanca de los tubos fluorescentes volvía la piel de la gente casi gris. Se oía el zumbido del aire acondicionado, el pitido de las máquinas y de vez en cuando los pasos apresurados de una enfermera con sus suelas de goma sobre el suelo encerado. Sentía el frío del metal de la silla subirme por las piernas, mientras mis manos arrugadas se pegaban al cuero suave del bolso de mi nuera, como si sudaran por dentro. Tenía un regusto amargo en la boca, mezcla de café de máquina y horas sin comer. Cada vez que alguien abría la puerta del cuarto 307, un golpe de aire más frío y olor a alcohol me daba en la cara. Y cada vez mi corazón saltaba, esperando un «señora», su hijo, que no llegaba. No esa noche. No después de 3 días y 12 horas de coma. Recuerdo claramente que cuando me entregó el bolso, lo hizo sin mirarme a los ojos, como si quisiera apartarse de lo que realmente estaba sucediendo. A las 6:52 se acercó en el pasillo, celular pegado a la oreja, hablando en voz baja pero apurada. «Patricia, sostén mi bolso un momento, ¿sí? No te muevas de aquí», murmuró sin esperar respuesta. Sus dedos con uñas color vino rozaron mis nudillos resecos. Su perfume a jazmín caro chocaba con el olor a cloro del hospital. Asentí en silencio. No pregunté a dónde iba. Llevaba 3 días aprendiendo a no hacer preguntas, solo a contar segundos. Ese bolso no era solo un objeto caro, era un secreto. Y mis manos, las mismas que habían lavado la ropa de mi hijo con jabón en barra durante años, estaban sosteniendo, sin saberlo, el hilo que desharía la vida que yo creía entender. A las 7:10, una enfermera joven salió del cuarto, cerrando la puerta despacio. A través de la pared, el bip constante del monitor sonaba como un metrónomo marcando el tiempo que nos quedaba. Mis dedos empezaron a hormiguear, no de miedo todavía, sino de esa sensación de estar en el lugar correcto en el momento equivocado, o al revés. Y 17 días hacia adelante, sin saberlo, la justicia se estaba preparando. Lo peor de esa noche no fue la máquina ni el silencio. Fue la frase que ella susurró creyendo que nadie la escuchaba. A las 7:18, cuando volvió, ya sin el celular en la mano, se inclinó sobre él, apartó un mechón de pelo de su frente con una delicadeza exagerada y murmuró en ese tono meloso de cuando alguien la mira: «Mi amor, si te vas, todo se me va a hacer mucho más fácil, ¿sabes? No te preocupes por nada, yo me encargo de todo, incluso de tu madre». No lloré, no le dije nada. Me tragué el nudo en la garganta, sintiendo cómo el aire frío me raspaba por dentro. Por fuera, mantuve la espalda recta y la cara tranquila, como me enseñó mi abuela. La dignidad no se negocia, sobre todo cuando alguien quiere verte rota. Solo horas más tarde, en el baño de visitas del segundo piso, me permití apoyar la cabeza en la puerta y soltar 3 lágrimas rápidas y silenciosas, mezcladas con olor a lejía y polvo mojado. Volvamos a ese lunes. Para entender cómo llegué a sostener el bolso de mi nuera en ese pasillo helado, esperando que mi hijo respirara por sí mismo, tenemos que ir unos años atrás, al 12 de noviembre, a las 5:27 de la tarde, en la cocina de mi casa, cuando la vi cruzar la puerta por primera vez. Mi hijo entró primero, con esa sonrisa medio cansada de quien trabaja demasiadas horas por poca plata. Camisa arrugada, corbata floja, olor a colectivo y oficina. Detrás, ella. Tacones altos, vestido ajustado color vino, cartera pequeña. Su perfume llegó antes que su voz. Dulce, elegante,
ajeno a mi cocina de comida, detergente barato y café de filtro. «Ma, te presento a Laura», dijo mi hijo bajando la mirada un segundo, como si intuyera que algo iba a cambiar. Ella sonrió, pero solo de un lado de la boca. «Buenas tardes, señora Patricia», dijo, alzando apenas el mentón. Sus ojos recorrieron la cocina, paredes con humedad, mesa rayada, sillas desparejadas, fotos amarillentas en la heladera. Noté esa mirada y la guardé. «Pasa, hija, siéntate», respondí. Le ofrecí la silla más firme. Me limpié las manos en el delantal y le serví un plato humeante. Ella lo miró, inclinó la cabeza y llegó el primer golpe. Suave. «Ah, qué casero todo. Se nota que usted hace lo que puede». Fue agresión envuelta en papel de regalo. Mi hijo no lo notó o fingió no notarlo. Yo sonreí corto. «Una hace lo que puede con lo que tiene», contesté. Por dentro sentí un pinchazo, como un corte de papel. Duele, pero casi no sangra. Todavía. Lo peor fue que mi hijo, que me conocía mejor que nadie, no levantó la vista para defenderme. Se sirvió pan y cambió de tema. Cada vez que ella atacaba, mi hijo se quedaba en silencio, como si su voz no importara. Con el tiempo, la agresión verbal se hizo más clara. 1 año y 2 meses después, el 20 de enero, en su cumpleaños 32, en el living de su departamento, llegaron los primeros empujones emocionales. Estábamos de pie, vasos de plástico con gaseosa, cumbia suave en el televisor, olor a empanadas mezclado con aerosol, brisa marina. Yo le había regalado una camisa sencilla, de algodón, comprada en oferta, en 2 cuotas de mi jubilación. Ella le regaló primero una billetera carísima de marca italiana, anunciándolo en voz alta. «No sabes lo que me costó encontrarla, pero tú te la mereces», le susurró. Todo brillaba. Cuando él abrió mi regalo, sonrió de verdad. «Gracias, ma, me encanta». Ella, apoyada en la mesada, con una copa de vino, soltó. «Ay, amor, pero ya tienes muchas camisas baratitas, ¿no? Igual, el detalle es lo que cuenta. ¿Cierto, señora Patricia?» Hubo risitas nerviosas. Sentí como si me empujaran contra la pared sin tocarme. Fue su primera crueldad emocional clara. Miré el piso. Luego levanté la cabeza. «Lo importante es que tenga que ponerse para ir a trabajar, hija. La marca no le paga el colectivo ni el alquiler». Algunos se quedaron callados. Ella apretó los labios. Como lo que encontré en su bolso aquella noche en el hospital, la escalada fue lenta, palabra por palabra, mirada por mirada. Sus frases rebotaban en mi cocina, caminaban por el pasillo de las fotos de infancia de mi hijo, subían las escaleras estrechas del edificio donde yo vivía. Esas que mis rodillas cansadas subían todos los domingos para llevar comida a mi nieto cuando todavía pensaba que todo era mala educación y nada más. Y entonces llegó el hospital. Exactamente a las 3:42 de la madrugada del 2 de septiembre, mi celular vibró sobre la mesa de luz. El cuarto estaba oscuro, iluminado solo por la luz naranja de la calle. El aire frío se colaba por la ventana. «Número privado», decía la pantalla. «¿La señora Patricia, madre de Martín?», preguntó una voz formal. «Su hijo tuvo un accidente. Está en terapia intensiva. Tiene que venir ya». Me tragué el grito. Me vestí con lo primero, agarré mi bolso de tela y salí a la calle helada, con sabor metálico de miedo en la lengua. Esperé el colectivo de las 4:05 contando monedas bajo la luz amarillenta. No sabía que ese llamado era el inicio de la peor noche de mi vida y del fin del disfraz perfecto de mi nuera. Cuando el doctor terminó de explicarme la situación de mi hijo esa madrugada del 2 de septiembre, sentí que el mundo se encogía en una sola palabra: coma. Estaba de pie, con los pies fríos en mis zapatos gastados, mientras Laura se sentaba en una silla del pasillo, cuidando que su falda cara no se arrugara. Él hablaba de probabilidades y horas críticas. Ella miraba su reloj brillante, comprado en dólares. Yo contaba en pesos las monedas para el colectivo, como si necesitaran anclarme a algo concreto para no volverme loca. «Los primeros 7 días son clave», dijo el médico. «Hay que hablarle, mantener estímulos. La familia es importante», asentí con un nudo en la garganta.
Laura, sin levantar la vista, respondió: «Claro, doctor. Haré todo lo que haga falta. Pero también necesito dormir, trabajar. No puedo quedarme aquí las 24 horas, ¿no?». Sonó más molesta que preocupada, como si hablara de un inconveniente y no de una tragedia. Algo hizo clic dentro de mí. No sabía que ese clic era la puerta a una verdad mucho más oscura. Los primeros días fueron una mezcla de café aguado, bancas duras y silencios pesados. Pasillo, sala, baño, otra vez pasillo. La mañana del 2 de septiembre, sentada en una silla de plástico verde, vi llegar a Laura con una bolsa de tienda cara, gafas de sol, cabello perfecto y una blusa de seda que contrastaba con mi remera descolorida. «Pasé por casa a ducharme», dijo. «La vida sigue, Patricia». Dejó su bolso caro sobre mis rodillas y sacó una revista brillante. «Necesito distraerme un poco, si no me voy a volver loca». Mientras mis ojos se fijaban en las manos flacas de mi hijo detrás del vidrio, el contraste me atravesó. Su vida hecha de apariencias. La mía, de objetos viejos llenos de recuerdos. La de él, reducida a cables y un monitor. A las 11:07, una enfermera me invitó a entrar. Laura dijo que prefería quedarse afuera, que el olor a hospital le revolvía el estómago. Me acerqué a la cama, sentí el olor de alcohol y medicamentos. Le tomé la mano, fría pero no muerta. «Martín, soy yo, tu madre. Estoy aquí. Yo aguanto, como siempre», le susurré. No sabía si me escuchaba, pero necesitaba decirlo. Lo que no sabía era que, después de mis palabras, alguien más también le hablaría, y sus frases serían veneno. El 4 de septiembre todo empezó a acelerar hacia ese susurro de las 7:18 de la noche que ya conoces. Para entender por qué fue más que crueldad, hay que ir a 6 meses antes del accidente, el 14 de marzo, en su casa. Yo había ido a cenar, como todos los jueves, con una olla de guiso de lentejas. Sentí el olor a limpiador caro con flores. El piso brillaba, la mesa con platos enormes, copas finas y servilletas dobladas como en restaurante. Laura, con vestido negro ajustado, collar dorado y reloj nuevo, moviéndose segura. Yo, con mi blusa de algodón azul remendada en el hombro. Dejé la olla sobre la mesada de mármol claro. El metal caliente contra el mármol frío hizo un golpe seco. «Cuidado, Patricia. Esa mesada es carísima. Si se mancha no sé cómo vamos a hacer», dijo, sin mirarme. No sonaba preocupada, sino reprochando. Mientras limpiaba, vi una carpeta abierta, documentos, números, sellos. Alcancé a leer la palabra «seguro» varias veces y el nombre de mi hijo antes de que ella cerrara de golpe. «Cosas del trabajo de Martín. No te preocupes», dijo demasiado rápido. No insistí, pero la duda se me pegó a la lengua. La conversación continuó, pero en mi mente algo seguía resonando. «Cuando Martín reciba su aumento, podremos hacer cosas que siempre hemos soñado». En su tono había algo más que optimismo. Mi hijo sonrió, pero su mirada se desvió un segundo. Una sombra le cruzó los ojos. «¿Estás bien, hijo?», pregunté. «Sí, ma, solo cansado», respondió, apretando la mandíbula. Hoy sé que esos papeles no eran del trabajo, y que ese cansancio no era solo físico, era moral. Otra noche, el 28 de mayo, me llamó desde el balcón, con el viento colándose en el micrófono. «Ma, ¿puedes venir mañana a quedarte con el nene? Laura tiene una cena del trabajo». «Claro, hijo», contesté. Al día siguiente, llegué con ropa sencilla y bolso de tela. Laura ya estaba lista, con vestido rojo brillante y tacones nuevos. «Te traje algo para que uses mientras estás aquí, para que no te manches con la comida del nene», dijo, sacando un delantal de plástico con flores chillonas. «Así, si alguien pasa, sabe que eres la que ayuda». Fue humillación disfrazada de broma. Respiré hondo, olí la colonia infantil del cuarto, escuché la risa de mi nieto y decidí no hacer escándalo. Me puse el delantal, pero no bajé la cabeza. «He sido la que ayuda toda mi vida», dije. «Ayudé a mi madre, a mi marido, a tu marido, y aquí estoy, todavía entera». Sonrió, pero sus ojos chispearon.
El ruido de sus tacones alejándose me sonó a reloj de arena vaciándose. Cada paso nos acercaba al hospital, al coma, al bolso y a la cámara del pasillo. No es que yo no viera quién era ella. Es que no quería aceptar hasta dónde podía llegar. Una cosa es una nuera malcriada y materialista. Otra, muy distinta, es alguien capaz de mirar a un hombre en coma y susurrarle que mejor sería que no despertara. En el hospital, los días se mezclaban con recuerdos sueltos. Mientras miraba el monitor de mi hijo, volvía a la carpeta de seguros en la mesada, al reloj nuevo comprado después de un préstamo, a aquella cena en que dijo en broma: si a Martín le pasara algo, yo no sabría ni cómo pagar el alquiler. Menos mal que él se preocupa por dejar todo en orden, ¿no? Todos rieron. Yo no. Algo me dejó un sabor amargo, pero me dije: Patricia, no pienses mal. Es cosa de suegras. Hoy sé que a veces pensar mal no es ser mala persona, es ser realista. Así llegamos al tercer día de coma, al 4 de septiembre, a ese lunes en que me dejó su bolso y se inclinó sobre mi hijo para susurrar el veneno que ya conoces. Ese día empezó temprano. A las 8:03, yo ya estaba en la misma silla de siempre, con un café entre las manos, mirando la puerta de la sala 307. Laura llegó a las 9:20, con cabello perfecto, maquillaje impecable y una bolsa nueva. Se disculpó por haberse quedado dormida y preguntó, sin mucho interés, cómo había pasado la noche. No sé si va a despertar, pensé, pero mientras su corazón lata, yo voy a estar aquí. Eso fue lo único que le dije. Sigue igual, pero mientras su corazón lata, yo voy a estar aquí. No lloré delante de ella, no me quebré. Lo que no sabía era que esa misma tarde el destino nos pondría a los tres, mi hijo, ella y yo, en el centro de una escena con cámaras, enfermeros, policías y un bolso abierto sobre mis manos temblorosas. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. Y a nuestra edad duele el doble. ¿Y tú, que me escuchas, alguna vez sentiste que te falló alguien en quien habías puesto toda tu confianza? El cuarto día de hospital, el aire parecía más denso. Aunque los mismos tubos fluorescentes iluminaban el pasillo, todo se veía un tono más gris. Eran las 11:23 del martes 5 de septiembre, cuando sentí que ya no tenía espalda de tantas horas en la misma silla. Palmas ásperas, boca seca, un dolor sordo en la nuca recordándome los años. Frente a mí, el bolso de Laura reposaba sobre mis rodillas, pesado, cerrado. El cuero liso casi resbalaba entre mis dedos. El cierre metálico brillaba bajo la luz. Cada vez que movía la mano, sonaba un leve tintineo, como algo duro chocando por dentro. Un sonido pequeño, insistente, que quise ignorar. Tuve varias oportunidades de hacer preguntas antes de que todo explotara. Varias señales que dejé pasar. Como a las 12:04, cuando Laura discutía por teléfono, un poco alejada, creyendo que yo no escuchaba. Sí, ya firmó todo. ¿Qué más quieres que haga? No, no puede cambiar el beneficiario ahora, está en coma. Te dije que confíes en mí. Todo va a salir como planeamos, solo que se demoró más de lo esperado. La palabra beneficiario se me clavó como un alfiler. Me giré. Ella, de espaldas, mirando el estacionamiento bajo el sol, con una chaqueta beige impecable, cabello brillando, lista para una reunión de trabajo más que para terapia intensiva. Yo llevaba 3 días con la misma chaqueta de lana gris, las mismas zapatillas viejas, el pelo mal recogido, olor a café recalentado y desvelo. 2 mundos chocando en un pasillo. Podría haber preguntado, ¿qué planeaste, Laura? No lo hice. Me quedé mirando el bolso y ese tintineo. No sabía que era una pista más que decidía no ver. A las 14:17, un enfermero de barba incipiente se acercó con una carpeta. Vamos a hacerle unos estudios nuevos a su hijo. Puede bajar a comer algo. No puede seguir así. Sentí el estómago vacío protestar. Miré el reloj. 14:18. Miré a Laura. Revisaba el celular. Ve tú, Patricia. Yo me quedo. Cualquier cosa, te llamo. Una parte de mí quiso creer que era amor. Otra susurró. No la dejes sola. Ganó la primera. Bajé a la cafetería. El olor a comida recalentada y café viejo me golpeó. Compré un sándwich y un café.
La miga estaba seca, el café hirviendo. Miré el reloj. 14:26. No pasaron ni 6 minutos, pero parecieron siglos. A las 14:32 dejé el sándwich a medias y subí de nuevo, con el café aún caliente en la mano. El pasillo estaba extrañamente silencioso. El zumbido del aire acondicionado y el pitido de las máquinas sonaban más fuerte. El olor a desinfectante era casi agresivo. Entonces la vi. Laura, de pie junto a la cama de Martín, dentro de la sala 307. A través del vidrio, la vi inclinarse muy cerca de él. Sus labios se movían, pero no oía nada. En el techo, a unos metros, un punto negro. La cámara de seguridad, con una luz roja mínima parpadeando como un ojo. Apoyé la mano en la pared fría, acercando el oído al vidrio. El vaso tembló. Un poco de café hirviendo me quemó los dedos, pero no solté un quejido. Si te vas, todo se arregla, ¿lo entiendes? La escuché por fin, muy bajito. No te preocupes por tu madre, yo me encargo. Ya firmaste todo, ya está hecho. No era solo crueldad, era frialdad, cálculo. Lo que no sabía era que esas palabras ya estaban siendo registradas por ese pequeño ojo rojo. La cámara del pasillo tenía un ángulo justo hacia la puerta entreabierta de la sala. Sin querer, ella misma dejaba grabado el inicio de su caída. A las 15:05, cuando me atreví a entrar, ella ya estaba junto a la ventana, mirando afuera. «Ah, ya volviste. Tu hijo está igual, no reacciona», dijo. Me acerqué a la cama. El olor a medicamentos era más fuerte. Le tomé la mano a Martín, tibia. «Aquí estoy, hijo. No estás solo», susurré. Laura miró el reloj. «Tengo que hacer unas llamadas. Voy al pasillo. Si viene el médico, me avisas». Dejó el bolso en la silla junto a la cama y se fue. Empecé a notar más señales. Demasiadas casualidades. A las 16:20 la vi a través de la ventana del fondo hablando con un hombre que no conocía. Traje sin corbata, maletín negro. Ella le entregó unos papeles, él los revisó, asintió, se los devolvió. Luego ella sacó algo del bolso y se lo mostró. Él hizo una mueca de preocupación. Yo solo vi la escena de lejos, con un cosquilleo en los dedos. El cuerpo ya sabía cosas que mi mente no quería aceptar. A las 18:47, mientras afuera empezaba a oscurecer, Laura se acercó con el bolso en la mano. «Patricia, necesito bajar al coche. Se me quedó un documento. ¿Te quedas con mi bolso? No quiero llevarlo por todos lados». Lo apoyó en mis rodillas antes de que respondiera. El cuero estaba tibio, impregnado de su perfume. «Claro», dije como siempre. Ella se alejó, tac, 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 hasta perderse en el ascensor. Miré el reloj, 18:49. El pasillo quedó casi vacío. El bolso pesaba demasiado. No sabía que esa sería una de las últimas veces que diría «claro», sin pensar. Lo que había dentro iba a cambiarlo todo. Pero la palabra seguro regresó. Beneficiario, planeamos, firmó todo. En el fondo, ya intuía qué podía encontrar, no el detalle, pero sí la intención. Y aún así, me resistí. Dignidad bajo fuego, Patricia. No te rebajes a revisar un bolso ajeno. El tiempo seguía. A las 19:10, una enfermera pasó y me sonrió. «¿Cómo sigue su hijo?» «Igual, pero yo sigo aquí». Me puso la mano en el hombro. «Eso ayuda más de lo que cree». Miré el bolso. El bolso parecía mirarme. A las 19:14, el enfermero de barba que ya me había advertido antes, apareció apurado. «Señora Patricia, necesitamos que baje a recepción por un tema del seguro». Hoy sé que era una trampa de Laura para alejarme de la silla donde estaba su bolso. Miré el bolso, miré la puerta del cuarto, miré el ascensor. Él respiraba agitado, como si realmente tuviera prisa. El tiempo, que yo llevaba días contando en minutos y segundos, se me hizo nudo en la garganta. No sabía que esa caminata hacia recepción no solo me pondría frente a documentos sospechosos, sino que me dejaría, justo durante unos minutos, lejos del lugar exacto donde la cámara del pasillo registraría algo que después vería una y otra vez, frente a la policía, al comisario y a mí misma, preguntándome cuándo mi vida se había convertido en una película de suspenso.
La primera vez que bajé a recepción por un problema con el seguro fue a las 19:19 de ese martes 5 de septiembre. Miré el reloj encima del mostrador justo cuando el fluorescente parpadeó y todo se vio un poco más oscuro. El sonido del ascensor, el murmullo de otras familias y el tecleo de la recepcionista eran un ruido lejano. Solo pensaba, ¿qué firma mía podía faltar si yo nunca había firmado nada? Me acerqué al mostrador. La recepcionista, una mujer de unos 40 años, con gafas y el cabello recogido, me miró con cansancio rutinario. «Soy Patricia, la madre de Martín Ríos, el paciente de la sala 307», dije. Tecleó, frunció el ceño. «Aquí no figura ningún papel pendiente suyo. Todo lo del seguro fue firmado por el paciente y por su esposa hace semanas». Sentí un frío que no venía del aire acondicionado. Insistí. Giró la pantalla. Una lista de documentos con marcas verdes. Todo completo, todo aprobado. Lo que no sabía era que ese viaje inútil no era un error del sistema. Era tiempo. Tiempo calculado, para que, justo mientras yo no estaba en el pasillo, algo ocurriera frente a la cámara. Volví al ascensor con sabor metálico en la boca. El espejo devolvía mis ojeras y la chaqueta gris pegada al cuerpo. ¿Quién te mandó abajo, Patricia? ¿Por qué ahora, cuando el bolso estaba sobre tus rodillas, pesado como una piedra?, me pregunté. A las 19:27, las puertas se abrieron en terapia intensiva. El pasillo estaba más vacío, olía más a desinfectante y menos a café. Caminé hacia la sala 307 con el corazón golpeando. El bolso ya no estaba en la silla. Miré a un lado y a otro. Nada. Sentí sudor frío en la nuca. «¿Busca algo, señora?», escuché detrás. Era el enfermero de barba incipiente, con una carpeta en la mano y una expresión mezcla de curiosidad y nervios. «El bolso de mi nuera», dije. «Lo dejó aquí». «¿Lo movieron?». Miró hacia la puerta y luego al techo, como haciendo cuentas. Su nuera lo tomó hace unos minutos. Lo vi por la cámara. Entró, lo agarró, volvió a salir. Luego regresó sola a la habitación. «¿Sola?», pregunté. «Sí, sola. Y 5 minutos más tarde salió otra vez con el bolso. No la vi regresar. Por eso bajé a avisarle sobre el seguro. Pensé que usted estaba con ella». Esas idas y venidas ya estaban grabadas. Cada entrada, cada salida, cada vez que el bolso cambiaba de manos. Al día siguiente vería ese mismo video junto al comisario, como una radiografía de una traición. Esa noche decidí callar. A las 20:03 me senté otra vez frente a la puerta de la sala 307, las manos entrelazadas. Laura no aparecía. El reloj avanzaba. El monitor de mi hijo marcaba su ritmo. Yo era una estatua por fuera, una tormenta por dentro. A las 21:15, por fin, la vi venir desde el ascensor. Cabello algo despeinado, la respiración agitada. Entró al cuarto, me saludó apenas, y en su nerviosismo por una llamada, salió olvidando su bolso en la silla. Miré el cuero liso sobre el asiento. Mi corazón sabía que esa distracción era la pieza que faltaba. Estuve a punto de decirlo todo. A las 22:02, ya dentro de la sala, le tomé la mano a Martín. Laura se quedó del otro lado de la cama, con una expresión que cualquiera habría confundido con preocupación. Yo ya no. «Aquí estoy y voy a estar hasta el final», le susurré a mi hijo. «No le digas esas cosas», murmuró ella. «Solo te haces ilusiones. Los médicos dijeron que...». Hablaron de probabilidades, no de certezas, la corté. «Mientras haya, aunque sea un 1%, yo voy a estar sentada en esa silla». Ella apretó los labios. «Pues yo no puedo perder mi vida aquí. Tengo trabajo, responsabilidades, planes. No puedo congelar mi vida por esto». Así llamó al coma de su marido. «Esto». Sentí un golpe invisible en la cara, pero no lloré. Nadie te pide que congeles nada, Laura. Cada uno muestra su amor como puede, o como quiere, dije. Por un instante pareció bajar la guardia. Se sentó en la silla del rincón. Suspiró. «Tal vez estoy cansada, no pienso bien». Yo, ingenua, respiré aliviada, lista para preguntarle por seguros y beneficiarios.
Entonces sonó su celular. Eran las 22:19. Miró la pantalla, se levantó de golpe. «Tengo que contestar esto», dijo, saliendo casi corriendo. La puerta se cerró. La conversación que necesitábamos quedó flotando sin empezar. Otra vez, huida cuando la verdad estaba cerca. Me quedé sola con mi hijo. El bip del monitor y el susurro del oxígeno llenaban la sala. Miré su cara pálida, la barba crecida, las ojeras profundas. Aún así, ahí estaba mi niño, el de las lentejas de los domingos, el que me dijo el día de su boda: «Ma, pase lo que pase, tú siempre vas a ser mi casa. Si supieras lo que están haciendo con tu nombre, hijo, si supieras en qué papel pusiste tu firma», susurré. No lloré allí. A las 22:47 salí. Me encerré en el baño del pasillo y me dejé caer contra la puerta. Con el olor a lavandina pegándome en la nariz, me cubrí la cara y lloré en silencio, como lloran las mujeres que saben que todavía no pueden derrumbarse del todo. Solo un rato, para vaciar el pecho y seguir. Cuando salí, con los ojos rojos pero el mentón firme, el pasillo estaba casi vacío. Eran las 23:05. Laura no estaba. El enfermero de barba estaba en el control de enfermería, mirando una pantalla. «¿Se va a quedar toda la noche otra vez?», preguntó. «Sí, no pienso irme mientras mi hijo esté aquí». Algo en la pantalla me llamó la atención. «¿Qué miras?». «Las cámaras del piso. Tenemos que vigilar entradas y salidas». Me acerqué sin saber por qué. Una de las pantallas mostraba el pasillo de la sala 307 con la hora en la esquina, 19:21:36. Tocó un botón y la imagen retrocedió. A las 19:19 me vi entrando al ascensor con mi bolso de tela, rumbo a recepción. A las 19:21 vimos a Laura saliendo de la sala, mirando a los lados, acercándose a la silla donde había estado su bolso, revisando dentro con movimientos rápidos y volviendo a entrar, cerrando la puerta. «¿Eso es de hoy?», pregunté. «Sí, las cámaras graban todo, por seguridad». Esa misma pantalla, esos segundos, serían clave al día siguiente, cuando un comisario diría: «Ella no planeaba solo la muerte de su marido, señora Patricia». Pero eso vendría después. Esa noche, cerca de la medianoche, mi única certeza era esta: algo no estaba bien. Ese bolso, esos papeles, esa palabra beneficiario, zumbando como mosca en cuarto cerrado, me decían que ya no podía seguir ignorando lo evidente. Volví a mi silla con la cabeza en alto. No dije nada más, ni a la enfermería ni a Laura, que reapareció cerca de la 1:10 diciendo que se había quedado hablando con su jefe. Guardé silencio, sonreí poco, observé mucho. No sabía que al día siguiente, al abrir ese bolso delante de un testigo, escucharía: «Señora, ¿eso es lo que yo creo que es? No toque más eso». Y entonces, ella sonrió. La mañana siguiente empezó con un silencio raro, de esos que pesan más que cualquier ruido. Eran las 8:37 del miércoles 6 de septiembre, cuando crucé la puerta del hospital con el mismo bolso de tela, el abrigo gris y el nudo en la garganta de 3 días. El aire olía a café y desinfectante, y un rayo de sol entraba por los ventanales, iluminando motas de polvo que ya no alcanzaban a ser esperanza, pero tampoco resignación. Subí al tercer piso con el corazón golpeando. En el espejo del ascensor, mi reflejo ya no me sorprendía. Ojos hundidos, ojeras, arrugas más profundas. Aún así, cuando las puertas se abrieron a las 8:40, levanté el mentón. El pasillo de terapia intensiva olía más fuerte a cloro, como recién lavado. Las luces blancas seguían frías. El ruido de las máquinas era un murmullo constante. Me acerqué a la sala 307. La cama de Martín, los mismos tubos, el mismo monitor. Laura no estaba. Lo primero que pensé fue: se habrá ido a trabajar. Miré el reloj. 8:42. Ni siquiera esperó el parte médico, murmuró una voz dentro de mí. Lo que no sabía era que esa prisa por irse no era simple irresponsabilidad, sino parte de un plan que llevaba meses en marcha. A las 8:49, el enfermero de barba incipiente se acercó. Su expresión tenía más tensión que cansancio. «La están buscando en recepción. Vinieron de la policía.
El comisario quiere hablar con usted. Sentí que el suelo se movía. Mientras caminaba hacia el ascensor, cada paso hacía eco. El desinfectante se mezcló con algo más agrio, el olor del miedo, no por mí, sino por lo que significaba. Si la policía estaba allí, ya no se hablaba de un simple accidente. A las 8:55 llegué a recepción. 2 hombres de traje hablaban con la recepcionista. Uno, de unos 50 y tantos, con cabello entrecano y una carpeta negra, se giró cuando le señalaron mi dirección. ¿La señora Patricia Ríos? Sí, soy la madre de Martín. Se presentó como el comisario Delgado. Necesitamos que nos acompañe a una sala más privada. Es sobre su hijo y sobre su nuera. La palabra nuera me atravesó como un cuchillo frío. Entramos a una pequeña sala de reuniones, con mesa rectangular, 4 sillas y una pantalla en la pared. Olía a papel, café viejo y aire acondicionado. A las 8:59, el comisario abrió la carpeta, pero miró la pantalla. Antes de hablar, quiero que vea algo. Su asistente conectó un dispositivo y apareció un ángulo conocido. El pasillo de terapia intensiva del 3er piso. La hora marcaba 19:19:04. Me vi a mí misma, pequeña, encorvada, caminando hacia el ascensor con mi bolso de tela. Adelantó unos segundos. A las 19:21:10, la cámara enfocó la entrada de la sala 307. Laura salió sola con el bolso en el brazo. Miró hacia ambos lados, dejó el bolso en la silla, se agachó, sacó papeles, los revisó, los volvió a guardar. Su rostro tenía una tensión extraña. A las 19:22:30 entró otra vez. La puerta quedó entornada. A las 19:23 se la vio inclinándose sobre la cama de mi hijo, muy cerca de su rostro. La cámara no captaba el audio dentro, pero yo ya sabía qué había susurrado. Si te vas, todo se arregla. Ya firmaste todo. Yo me encargo. A las 19:24 se enderezó, miró hacia la puerta y salió al pasillo. El bolso ya no estaba en la silla. La cámara la siguió unos metros. Se alejaba rápido hacia el ascensor, el bolso apretado contra el cuerpo. El comisario detuvo el video. ¿Reconoce a la mujer del video?, preguntó. Es Laura, mi nuera. Ayer por la noche, una enfermera reportó algo raro en los registros de medicación de su hijo, explicó. Y un enfermero mencionó ciertas frases. Por protocolo, revisamos las cámaras. Lo que vimos nos obligó a intervenir. Ese bolso es el que usted sostuvo un rato, ¿cierto? Asentí. Me lo dejó sobre las rodillas varias veces. Él cruzó las manos. Ese bolso está ahora mismo en nuestro poder. Antes de abrirlo formalmente, quisimos que usted estuviera presente. Pero necesito preguntarle con sinceridad, ¿en algún momento lo abrió? Recordé el peso sobre mis piernas, el tintineo, el brillo del cierre a las 18:57, el cosquilleo en los dedos, la voz de mi madre diciendo, no toques lo ajeno, y otra voz susurrando, abre, Patricia. No, respondí. Lo pensé, pero no lo hice. No quise ser una ladrona en medio de todo esto. Él me miró con una mezcla de respeto y tristeza. Entiendo, pero lo que había allí dentro, ojalá alguien lo hubiera visto antes. Su asistente colocó sobre la mesa una bolsa de evidencia transparente. Dentro, el bolso de Laura, cuero liso, logo dorado, correa fina. Incluso a través del plástico, parecía oler a su perfume. El comisario se puso guantes de látex, sacó el bolso y lo abrió con un clic suave. Sacó una billetera cara, un estuche de maquillaje, un llavero. Luego, un sobre blanco con el nombre de mi hijo escrito con su letra. Este es el contrato de seguro de vida de su hijo, explicó. Fecha de hace 8 meses. Beneficiaria, Laura Gómez, su esposa. Cada palabra me cortaba la respiración. Ese papel era solo la punta del iceberg. Volvió a meter la mano y esta vez tardó más. Cuando sus dedos se cerraron sobre algo, su rostro cambió. Sacó un pequeño frasco de vidrio oscuro, del tamaño de la palma, con una etiqueta medio despegada. El líquido era transparente. El enfermero de barba dio un paso al frente. Señor, ¿eso es lo que creo que es? No toque más eso. ¿Qué cree que es?, preguntó el comisario. Trabajo hace 11 años en este hospital, respondió.
Ese tamaño, ese color de vidrio, se parece demasiado a un sedante de acción rápida que usamos en quirófano. Aquí, en terapia, un familiar jamás debería tener algo así. El comisario colocó el frasco junto al sobre del seguro. Por eso estamos aquí, señora Patricia. Todo indica que su nuera no solo estaba preparada para beneficiarse de la posible muerte de su marido, también podría haber estado en posición de acelerarla. Ella no planeaba solo la muerte de él. Planeaba lo que venía después, el dinero, la libertad, una vida sin cargas. Las paredes parecieron cerrarse. Me aferré a la mesa. ¿Y mi hijo? ¿Qué significa esto para él? Por ahora, que vamos a aumentar la vigilancia, dijo. El equipo médico ya fue informado. Nadie que no sea personal autorizado se acercará a su medicación. Pediremos análisis específicos para detectar sustancias extrañas. Y vamos a citar a su nuera para interrogarla en cuanto llegue. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, a las 9:12, Laura atendía una llamada que la citaría en la comisaría para aclarar unos detalles del seguro, sin imaginar que el video, el frasco y el bolso ya habían hablado por ella. El comisario me miró con humanidad. Sé que es mucho. Sé que duele pensar que alguien tan cercano pudo planear algo así. Pero usted ha estado aquí todos estos días, firme. La vamos a necesitar igual de fuerte. Yo solo quería tirarme al piso y gritar, pero no lo hice. ¿Puedo volver con mi hijo?, pregunté. Por supuesto, y por favor, si recuerda cualquier detalle, algo que haya dicho o hecho, fechas, horarios, escríbalo. Todo puede ser importante. Salí con pasos lentos, sintiendo el peso de cada año. A las 9:27 estaba otra vez frente a la sala 307. Entré. El olor a medicamentos me golpeó. El monitor seguía con su bip obstinado. Me acerqué a la cama, tomé la mano de Martín, esta vez con los dedos temblando. Hijo, susurré junto a su oído. Escúchame bien. No estás aquí solo por mala suerte. No estás aquí por un simple accidente. Hay cosas que yo tampoco quería ver, pero ahora las vi. Y te prometo algo. A las 9:28 de esta mañana, como juramento. En unos días, cuando todo salga a la luz, nadie más va a usar tu nombre para nada sucio. Nadie más va a decidir por tu vida sin mirarte a los ojos. Miré el reloj. 9:28. Sentí el calor de su mano, leve. Podría haber sido imaginación o algo más. Un mínimo movimiento. Lo que no sabía era que, 5 días después, exactamente a las 9:28 de la mañana de un lunes, algo en ese mismo cuarto cambiaría para siempre. Solo faltaban 5 días. Eran las 10:11 de la mañana de ese miércoles 6 de septiembre, cuando sentí por primera vez que ya no era solo yo la que observaba a Laura, sino que el mundo empezaba a verla sin el filtro de sus sonrisas. La policía ya tenía el bolso, el frasco y el contrato del seguro. Los médicos estaban avisados. Yo, frente a la cama de mi hijo, por fin tenía algo que no había tenido en días. Un propósito claro. Hasta ese momento mi rutina había sido esperar. El parte médico, que él moviera un dedo, que ella mostrara humanidad. Ahora empecé a contar hacia adelante. Hacia el día en que mi hijo pudiera despertar y hacia el día en que la verdad saldría a la luz. Ese día, el comisario había dicho, no estaba tan lejos. Me quedé sola con Martín hasta casi el mediodía. Le hablaba de cosas sencillas, de su hijo, de la escuela, de la comida que le debía, de la pileta del club donde iba de chico. Le describía el sol que entraba por la ventanita alta, el olor a café del pasillo cuando los enfermeros volvían de su descanso, la textura áspera de las sábanas al acomodarle la manta. Quería llenarle el mundo de sensaciones, aunque no pudiera abrir los ojos. A las 12:03, una enfermera entró con cara seria. Señora Patricia, el doctor quiere hablar con usted en la sala de informes. Es importante. El corazón se me encogió. Cuando en un hospital dicen, es importante, algo se hace pequeño por dentro. Lo que no sabía era que esta vez no se trataba solo de diagnósticos, sino también de decisiones. Mientras caminaba por el pasillo, con el ruido lejano de un televisor y el olor a sopa recalentada escapando de alguna cocina, pensé en los últimos meses, en cada comentario de Laura sobre el dinero,
en cada dejar todo en orden, en sus planes con el supuesto aumento de sueldo de mi hijo, con el cuando tengamos más plata, nos mudamos, compramos coche, nos vamos de vacaciones. La plata siempre en el centro. Entré a la sala de informes. El médico estaba sentado con la historia clínica. A su lado, el enfermero de barba incipiente que había visto el frasco, con la mirada cargada de indignación. «Siéntese, por favor», dijo el doctor. Eran las 12:07. Me senté, sintiendo el frío del plástico en las piernas. «Tenemos dos cosas de las que hablar», comenzó. «Una médica y otra más delicada». «Empiece por la médica», pedí. «Su hijo se mantiene estable dentro de la gravedad. No ha habido deterioro significativo. Eso es una pequeña buena noticia. Sin embargo, sigue en coma. No podemos saber cuándo, ni si, despertará. Usted ya lo sabe». Asentí. Esa parte ya dolía desde hacía días. «La otra parte tiene que ver con algo que encontramos en sus análisis», continuó. Siguiendo la recomendación de la policía, pedimos estudios más específicos. Algunos resultados tardarán, pero otros ya dan indicios. Encontramos trazas mínimas de un sedante que no forma parte de su medicación habitual. Sentí un incendio helado. Quiere decir que alguien administró a su hijo una sustancia que no debía, completó. No en una dosis suficiente para causarle un paro, pero sí para mantenerlo más profundo, más lejos. No fue un error médico. Los registros están limpios. Y como ya sabe, el frasco encontrado en el bolso de su nuera coincide por su aspecto con ese tipo de sedantes. En ese momento dejé de pensar en Laura como una nuera mala, egoísta, interesada, y empecé a verla como alguien capaz de cruzar un límite que una persona decente ni siquiera se plantea. No solo se había acomodado a la posibilidad de la muerte de mi hijo, había coqueteado con la idea de empujarla. ¿Él siente algo? ¿Sabe que estamos aquí?, pregunté. Los estudios muestran que, aunque esté en coma, ciertas zonas del cerebro aún responden a estímulos, respondió. No sabemos qué entiende ni cuánto, pero no está completamente desconectado. Las voces familiares, los recuerdos, pueden ayudar. Esas palabras fueron un hilo al que agarrarme. Salí a las 12:23 con la palabra sedante, golpeando en la nuca. Afuera, el murmullo del hospital seguía como si nada hubiera cambiado. Pero para mí, todo había cambiado. Al volver a la sala 307, el aire parecía más pesado. Me senté junto a la cama, tomé la mano de Martín. Te voy a decir algo que nunca pensé que tendría que decirte. Te están haciendo daño, hijo. No los médicos. Alguien que tenía que cuidarte. Alguien a quien le diste tu firma, tu confianza, tu vida. Pero también te digo esto. No voy a dejar que termine como ella quería. No mientras me quede un día de vida. Si puedes escuchar, aunque sea como un eco lejano, quédate con esto. 5 días. Solo 5 días más. Y todo va a empezar a darse vuelta. La idea de los 5 días venía de lo que había dicho el comisario. Necesitamos entre 3 y 5 días para tener resultados, órdenes judiciales y testimonios. Ese será el momento de actuar. Yo lo agarré como quien agarra una tabla en medio del mar. Desde entonces, el tiempo dejó de ser un dolor lento y se convirtió en una cuenta regresiva. El primer día de esa cuenta atrás, el miércoles, pasó entre llamados de la policía, idas y venidas de abogados del hospital y la ausencia ruidosa de Laura. No apareció, no llamó, no preguntó por su marido. Fue como si se la hubiera tragado la tierra. En el fondo, sabía que también era parte de su forma de ser, desaparecer cuando la realidad se ponía incómoda. El segundo día, jueves 7 de septiembre, a las 10:45, el comisario me llamó al celular de mi chaqueta gris. Su nuera fue citada a las 9:30 y está declarando. Niega todo. Dice que el frasco no es suyo, que alguien lo puso en su bolso, que el seguro fue idea de su esposo, que solo firmó donde le dijeron. Es el libreto típico, pero el video no miente, y los análisis tampoco. Yo lo escuchaba desde una salita junto a terapia intensiva, con olor a café más fuerte que a desinfectante, la mano temblando alrededor del teléfono. ¿Y qué va a pasar con ella?, pregunté.
Por ahora no podemos detenerla sin una orden judicial firme, respondió. Pero le retiramos el acceso libre al hospital. Cualquier intento de entrar se registrará. No va a poder acercarse a su hijo sin que lo sepamos. Esa misma tarde, a las 18:00, el comisario volvió con nuevas copias del video. Esta vez habían recuperado, de otra cámara, un ángulo parcial del interior de la sala 307. No era perfecto, pero bastaba para ver su mano cerca del suero, su muñeca girando como si inyectara algo en la vía. A las 18:07 se la veía detenerse, mirar hacia la puerta y sonreír apenas. ¿Ve eso?, dijo el enfermero, de pie junto a mí. Ese gesto es de alguien que sabe lo que hace. Yo no pude responder. Tenía la boca seca, solo escuchaba el bip del monitor y un zumbido en la cabeza. Todo esto será parte de la causa, añadió el comisario. Cuando terminen los 5 días, tendremos más que suficiente para que un juez entienda que esto no fue casualidad, que hubo intención. Su nuera no planeaba solo la muerte de su marido, planeaba quedarse con el dinero y rehacer su vida como si nada. Pero ya no. Mientras la policía reunía pruebas y los médicos ajustaban medicaciones, algo empezaba a moverse también del lado de mi hijo. Un ligero cambio en las curvas, una variación en la presión, signos que sugerían que su cuerpo no estaba tan dispuesto a rendirse como ella hubiera querido. El viernes 8 de septiembre, a las 9:02, una enfermera entró con una sonrisa que hacía días no veía. «Hoy sus reflejos están un poco más fuertes», dijo, revisando pupilas y manos. «No queremos crear falsas esperanzas, pero algo se está moviendo». «Te lo dije, Martín», susurré. «Solo 5 días, aguanta». Faltaban 3. Y mientras el tiempo avanzaba hacia ese lunes, a las 9:28 en que todo estallaría, empecé a hacer algo que nunca había hecho: escribir. En un cuaderno barato que compré en la farmacia del hospital, anoté cada hora, cada gesto, cada frase de Laura, desde el primer comentario en mi cocina hasta el último susurro al oído de mi hijo. No era solo un cuaderno, era mi forma de no volverme loca, de darle sentido a un rompecabezas cuyas piezas habían estado siempre frente a mis ojos. Mientras escribía, a las 22:17 del viernes, a las 7:03 del sábado, a las 6:40 del domingo, sin irme ni una noche del hospital, una idea empezó a tomar forma. Cuando todo terminara y la justicia hiciera su parte, si es que la hacía, yo también iba a contar esta historia, entera, sin adornos. Porque a nuestra edad, lo único que realmente nos pertenece es la verdad de lo que hemos vivido. Pero eso te lo explicaré cuando lleguemos al final, cuando te cuente qué pasó ese lunes, a las 9:28 de la mañana, cuando el contador llegó a 0. La mañana del lunes 11 de septiembre empezó diferente. Eran las 8:02 cuando salí de casa y por primera vez en muchos días el aire me supo a algo más que desvelo. Hacía fresco, ese frío suave que se te mete en las manos, pero deja que el sol te caliente la cara. Caminé hasta la parada del colectivo con el mismo bolso de tela y las mismas monedas contadas al milímetro, pero con una certeza nueva en el pecho. Hoy era el día. Se cumplían esos 5 días que le había prometido susurrando al oído de mi hijo. En el colectivo, el ruido del motor y las conversaciones ajenas eran un murmullo. Miraba por la ventana, tiendas abriendo, gente con mochilas, la señora del kiosco levantando la persiana. Todo seguía como siempre, solo que yo no era la misma. En el bolso llevaba mi cuaderno lleno de fechas y frases, y algo más pesado que el cuaderno: el peso de haber aceptado, por fin, quién era realmente la mujer que se había casado con mi hijo. Llegué al hospital a las 8:39. El hall olía a café recién hecho y desinfectante, como cada mañana, pero esa mezcla ya no me daba ganas de llorar, sino de pelear. Subí al ascensor. En el espejito vi mi reflejo, el mismo abrigo gris, el mismo peinado rápido, las mismas arrugas, pero unos ojos distintos, con el brillo de quien está a punto de ver justicia. Cuando las puertas se abrieron en el tercer piso, a las 8:42, el pasillo estaba más movido que de costumbre. Enfermeras que iban y venían, voces apuradas, teléfonos internos sonando. Algo pasaba.
Me acerqué a la sala 307 con el corazón en la boca. A través del vidrio vi al médico revisando las máquinas y a una enfermera moviendo ligeramente el cuerpo de Martín. Por un segundo pensé que algo había ido mal, pero entonces lo vi. Fue un gesto mínimo. A las 8:44, mientras el médico hablaba con la enfermera, los dedos de la mano derecha de mi hijo se movieron. Primero un temblor casi imperceptible, luego un intento de cerrar la mano. Sentí que el mundo se detenía. Entré en la sala sin esperar permiso. «Señora Patricia, espere», dijo el médico, pero al ver mi cara se apartó. Me acerqué, tomé la mano de Martín, estaba más cálida. Sus párpados temblaban. «Martín», susurré. «Soy yo, es lunes, son las 8:45. Te dije que solo faltaban 5 días, ¿te acuerdas? Bueno, ya pasaron». La enfermera miró al médico. «¿Vio eso?» Otra vez. Movió los dedos. Él asintió con una pequeña sonrisa. «Los reflejos están más fuertes. Es un buen signo. No sabemos cuánto tardará en despertar, pero está respondiendo mejor». Lo que no sabía era que, en otro lugar de la ciudad, exactamente a las 8:45, Laura estaba sentada frente a un escritorio en la comisaría con el comisario Delgado al otro lado, repasando el video, el frasco y el contrato del seguro. Poco después, a las 9:10, firmaría la notificación formal de que estaba siendo investigada por intento de homicidio. En la sala 307, el tiempo empezó a medirse en milímetros. Cada pequeño movimiento de dedos, cada temblor de párpados, cada respiración más profunda era un pedacito de aire que yo recuperaba. El bip del monitor sonaba como un tambor de batalla. A las 9:21, el enfermero de barba incipiente entró con una carpeta y me miró con una mezcla de cansancio y orgullo. «Señora Patricia, el comisario viene para acá en unos minutos. A las 9:30 quiere hablar con usted y también quiere ver a su hijo». «¿Verlo?», pregunté. «Sí. Dice que este caso ya no es solo un expediente. Es una vida». Esa frase se me grabó para siempre. A las 9:27, el pasillo se volvió más ruidoso. Pasos firmes, voces bajas, el crujido de una carpeta. El comisario apareció en la puerta de la sala 307 justo a las 9:28. Recuerdo la hora porque miré el reloj instintivamente. Era el mismo horario del juramento que le había hecho a mi hijo días antes. «¿Puedo pasar un momento?», preguntó. «Pase, por favor. Él también tiene derecho a saber que no está solo en esto». Se acercó a la cama. Miró a Martín con una mezcla de seriedad y humanidad. «Su hijo es joven», dijo. «Y, por lo que hemos visto, trabajador, responsable, de los que se matan por darle una vida mejor a los demás. No se merece lo que pasó, y usted tampoco». Apreté más fuerte la mano de Martín. «¿Qué pasó con Laura?», pregunté. «Está declarando nuevamente», respondió. «Las pruebas son contundentes. El video muestra sus movimientos junto al suero. El frasco con restos del sedante estaba en su bolso. Los análisis de su hijo coinciden con la sustancia. Y el contrato del seguro, con ella como única beneficiaria, firmado pocos meses antes del accidente, completa un cuadro muy claro para iniciar un proceso serio. Hoy mismo, a primera hora de la tarde, el juez va a decidir una medida cautelar. Lo más probable es que salga de aquí directa a una celda de detención preventiva». Sentí alivio y tristeza a la vez. Alivio porque alguien la estaba frenando. Tristeza porque nadie gana realmente en una historia así. Ella no planeaba solo la muerte de él, añadió el comisario. Planeaba borrar a todos los que le recordaran su falta, incluso a usted. Hay llamadas donde habla de sacar a la suegra del medio después, para que no molestara con preguntas. Esas palabras fueron un golpe en el estómago. Sacarme del medio, como si yo fuera una caja vieja. Y sin embargo, en el fondo no me sorprendieron. Ya había visto en cada mirada que mi presencia le molestaba. El comisario se quedó un rato más con el médico. Yo volví a mi tarea, a hablarle a mi hijo, pero esta vez con otro tono. «Martín», le dije, sintiendo sus dedos moverse apenas, «quiero que escuches bien. Tú confiaste en alguien que no lo merecía. Firmaste papeles sin leer, diste acceso a tu cuenta,
a tus seguros, a tu casa. Lo hiciste por amor, por costumbre, por cansancio. No te culpo. Pero a partir de hoy, te prometo que nadie va a usar tu nombre sin que estés consciente para decir que sí o que no. Nadie va a afirmar nada por ti, porque si sales de esta, y creo que sí vas a salir, vas a aprender como yo, que el amor no se demuestra firmando todo a ciegas, sino estando, cuidando y diciendo la verdad, aunque duela. Mientras hablaba, el cuerpo de mi hijo libraba su propia batalla bajo la piel. Cada leve cambio en la frecuencia cardíaca, cada mínima respuesta a la luz, era su forma de decir, todavía estoy aquí. A las 10:12, el médico volvió. Movió una luz frente a los ojos de Martín, le apretó la uña, le habló firme. Martín, si me escuchas, intenta mover la mano de tu madre. No esperaba nada inmediato, pero lo sentí, un ligero apretón, distinto a antes. Lo hizo, susurré. Lo hizo. El médico sonrió. Es un buen signo, está en camino. Aquellas horas, entre las 10 Cerero y las 14 Cerero, fueron un milagro lento. No un despertar de película, sino algo más real. Abrir y cerrar párpados cada vez más tiempo, labios que se movían sin sonido, un intento de girar la cabeza que apenas lograba unos milímetros. Mientras tanto, en la comisaría, Laura se enfrentaba a otra realidad. El seguro ya no era un número en un papel, sino el centro de un expediente que hablaba de móviles, intención y posibilidad. No era solo una pobre esposa preocupada por el futuro, sino alguien que había preparado el terreno para vivir cómoda sin marido, sin suegra, sin preguntas. La escalada de la villana había llegado a su máximo. Comenzaba su caída. A primeras horas de la tarde, cuando el sol entraba inclinado por las ventanas altas y el olor a comida se mezclaba con el de medicamentos, el comisario volvió. El juez ordenó la detención preventiva de su nuera. Está siendo trasladada a un centro de detención. No va a poder acercarse a usted ni a su hijo, ni al hospital, ni a nada de esta causa. No sentí ganas de festejar. Solo cerré los ojos y exhalé. A veces la justicia tarda tanto que una se acostumbra a vivir sin ella, le dije. A nuestra edad, uno ve tantos casos sin resolver que casi pierde la fe. Pero hoy, aunque no sé cómo va a terminar todo, ni si mi hijo va a despertar del todo, sé esto. Ella no va a seguir teniendo el control de nuestras vidas. Y eso ya es mucho. Esa sensación de recuperar el control, aunque sea de un fragmento de la propia vida, fue de las pocas que todavía podían hacer llorar a una mujer que pensaba que ya lo había llorado todo. Esa noche, con los pasillos más silenciosos y las luces más suaves, me quedé junto a la cama de Martín con el cuaderno en la mano. Repasé mis notas, fechas, horas, frases de Laura, compras, comentarios sobre el dinero. Repasé lo que había pasado en esos 5 días, el frasco, el video, la policía, el juez, la detención. Por primera vez sentí que el relato tenía forma. No solo golpes bajos, sino una historia con principio, nudo y un tipo raro de desenlace. Quedaba mucho por delante. Médicos, rehabilitación, juicios, abogados. Pero el corazón de la historia ya estaba claro. Una madre sencilla, con ropa gastada y memoria afilada. Un hijo en coma, luchando desde un lugar al que no sabíamos llegar. Y una mujer que eligió el brillo de lo caro por encima de la vida ajena, subestimando algo que nunca conviene subestimar. La dignidad de quienes no tienen nada más que su verdad. No voy a mentirte. Esa noche del lunes 11 de septiembre, cuando por fin se fueron los médicos, el comisario y las enfermeras, me quedé sola con Martín y sentí algo que no había sentido en años. No era solo cansancio, ni alivio, ni miedo. Era todo junto, envuelto en una pregunta que me golpeaba la cabeza una y otra vez. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Eran las 22:31 cuando apagué la luz grande y dejé solo la lámpara pequeña de la esquina, que bañaba la habitación con una claridad suave. El olor a medicamentos se mezclaba con la crema de sus labios. El bip del monitor, más estable, sonaba casi como un arrullo. Afuera, pasos lejanos y algún carro metálico. Dentro,
Solo nosotros dos. Me levanté despacio, sentí el frío del piso y me acerqué a la ventana pequeña que dejaba ver un pedazo de cielo negro con un par de estrellas tímidas. Apoyé la mano en el marco helado. «Martín», dije, sin girarme, «tengo que confesarte algo que nunca te dije así, de frente. Yo también cometí errores. Vi cosas y miré para otro lado. Elegí el silencio cuando tenía que haber hecho ruido. ¿Te acuerdas de aquel 14 de marzo cuando vi los papeles del seguro en la mesada? Seguí. No los leí. Pude preguntar, pude decir, muéstrame qué firmas. No lo hice. Pensé que me ibas a decir que no me metiera, que ya eras un hombre y sabías lo que hacías. Y no quise que tuvieras problemas con tu mujer por mi culpa. Lo miré. Seguía con los ojos cerrados, pero su expresión parecía menos rígida. «Déjame reformularlo», susurré. «No fui cómplice de ella, pero fui cobarde. Y la cobardía también pesa. Hoy, a mis 61 años, te digo algo que ojalá hubiera entendido antes. El amor que se calla todo, al final también mata. Mata despacio, pero mata». Me senté a su lado, saqué el cuaderno del bolso y lo abrí. Ahí estaban. Fechas, horas, palabras de Laura, gestos, miradas. «Por eso decidí que esta historia no se va a quedar solo en mi cabeza», continué. «La voy a contar desde el principio, no para hacerme la víctima ni para dar pena, sino para que otros entiendan que las señales están ahí, que el dinero cambia a la gente, que la codicia se disfraza de chiste, de comentario, de preocupación por el futuro. Si la dejas crecer, termina en esto, un frasco de sedante en un bolso de marca». Pensé en mi propio bolso de tela, sin logo ni brillo, lleno de anotaciones y pañuelos. Ella, con bolsos caros llenos de cosas peligrosas. Yo, con uno barato lleno de memoria. «¿Sabes qué fue lo peor, Martín?», pregunté. «Que mientras tú trabajabas 12 horas por un sueldo en pesos que apenas alcanzaba, ella soñaba en dólares, en viajes, en relojes de marca, en zapatos que cuestan más que un mes de tu trabajo. Cada vez que hablaba del futuro, no te incluía a ti ni a mí. Incluía cifras. Y yo, por amor a ti, me hice la tonta. Pasé páginas. Encontré el 20 de enero, tu cumpleaños 32, la camisa baratita, el detalle es lo que cuenta, las risas. Si alguien me hubiera dicho que un día estaría sentada en un hospital descubriendo que tu nuera planeó tu muerte para cobrar un seguro, me habría reído, murmuré. Una quiere creer que esas cosas pasan en películas, no en la casa de una. El monitor cambió un poco el ritmo. Quise pensar que tu cuerpo reaccionaba a ciertas verdades. «Te voy a contar algo más», seguí. «El comisario dijo que, en sus llamadas, ella habló de sacarme del medio, que cuando todo se calmara, yo iba a ser un problema a resolver. ¿Sabes qué pensé? Que por primera vez me alegraba de ser pobre. No tenía más que mi vida. Si alguien quiere sacártela, no es por lo que tienes, sino por lo que representas. Yo era el recuerdo vivo de quién eras antes de ella, y eso le molestaba más que mi existencia». Le acaricié la frente. «Así que aquí estamos los dos. Tú peleando por abrir los ojos, yo peleando por no cerrarlos ante la verdad. Los dos cansados, golpeados, pero vivos. Y ella por primera vez va a tener que mirarse en un espejo sin nadie a quien culpar. Martín», añadí más bajo, «no sé si alguna vez vas a escuchar esta historia como te la cuento ahora. No sé si, cuando abras los ojos, vas a recordar algo de este tiempo. Pero si algún día decides escucharla, te prometo que no voy a maquillar nada. El amor que te tengo no necesita mentiras, se sostiene en la verdad aunque duela». No sabía entonces que esas palabras se convertirían en el corazón de todo lo que vendría. Juicio, visitas a tribunales, declaraciones y años más tarde, este video que ahora imaginas grabando frente a una cámara, con tu taza de café al lado y un suspiro cansado en cada pausa. Porque sí, vas a llegar a ese punto. Te vas a sentar frente a una cámara, vas a mirar a personas de distintas edades y países y les vas a contar esto. No para revivir el dolor, sino para que el dolor tenga sentido. Antes de dormir un rato en la silla, apoyé la frente en el borde de la cama y susurré. «Cuando todo esto termine, hijo, voy a tomar 2 decisiones. Una, sobre ti. Otra,
sobre mí. La primera la sabía: cuidarte, ayudarte a rehabilitarte, acompañarte aunque nunca volvieras a ser el mismo. La segunda aún no estaba clara. Solo sabía que no podía seguir siendo la mujer que se tragaba las cosas y se rompía sola en un baño. Los días siguientes fueron una mezcla de avances lentos y papeles rápidos. Martín fue saliendo del coma despacio, como quien sube una escalera oscura sin baranda. Primero abrió los ojos unos segundos, luego siguió la voz con la mirada. Intentó hablar y la garganta le traicionaba. Cada palabra era una batalla. Mientras tanto, la justicia se movía con su ritmo burocrático, pero con un empujón extra. Eran los pequeños detalles que comenzaron a encajar, como las llamadas grabadas, los análisis médicos y, finalmente, el frasco. Todo apuntaba a algo mucho más grande. La escalada de la villana había llegado al máximo. Ahora tocaba bajar, peldaño por peldaño. Meses después, Laura dejó de ser la esposa del paciente Martín Ríos para ser la imputada Laura Gómez, acusada de tentativa de homicidio y fraude. Ya no llevaba bolsos caros a los hospitales, sino uno pequeño, transparente, supervisado por guardias. Y yo seguía llevando el mismo bolso de tela, con el cuaderno adentro, porque la historia aún se estaba escribiendo. Hubo un día clave, casi un año después. Viernes 15 de marzo, 9:02 de la mañana, en el juzgado. Olor a papel viejo, a café barato, a nervios. La sala llena. Yo en la tercera fila, con una blusa sencilla. Marta, mi vecina, a mi lado. Laura entró escoltada. Ropa simple, sin marcas, el cabello recogido, por primera vez sin maquillaje. Su mirada recorrió la sala. Cuando se cruzó con la mía, hubo un segundo de silencio absoluto en mi cabeza. No la odié. Sentí rabia y dolor, pero odio, no. El odio te encadena a quien te hizo daño, y yo quería soltar esa cadena. Cuando declaró, repitió su libreto, que no sabía nada, que el frasco no era suyo, que el seguro era sugerencia del banco, que amaba a su marido. Entonces, el juez pidió el video. Otra vez el pasillo, la sala 307, ella inclinándose, manipulando el suero, sacando algo del bolso. Luego reprodujeron el audio filtrado del susurro, reconstruido por peritos. Si te vas, todo se arregla. Ya firmaste todo. Yo me encargo. La sala se quedó en silencio. Al escucharse, Laura no bajó la cabeza ni lloró. Sonrió. Esa misma mueca torcida de mi cocina, cuando dijo, «Usted hace lo que puede». Entendí algo. Algunas personas no cambian con el castigo. Cambian escenarios, ropas, palabras, pero por dentro siguen igual. Lo único que cambia es que, con el tiempo, se quedan sin lugares donde esconderse. Cuando me llamaron a declarar, el juez me pidió que contara, con mis palabras, lo vivido desde el primer día. Podría empezar por el accidente, dije, pero parecería que todo empezó ahí, y no es verdad. Empezó el día que mi hijo trajo a Laura a casa, con un comentario sobre mi cocina sencilla, con una sonrisa torcida, con una frase sobre hacer lo que se puede que me pinchó el pecho. Luego siguió con chistes sobre regalos baratos, con humillaciones disfrazadas de broma, con planes donde él siempre trabajaba más y ella siempre soñaba con más cosas. Siguió con documentos sobre una mesa, con seguros firmados sin que yo los viera, con llamadas sobre beneficiarios, con bolsos caros y frascos donde no debían estar. Y empezó a terminar en un hospital, con mi hijo en coma, mientras ella le susurraba que sería mejor que no despertara. Yo no soy abogada, añadí. Lo que sí sé es esto. El amor se nota en quien se queda sentado al lado de la cama aunque tenga frío y sueño. En quien deja la ropa cara en casa y se pone un buzo cualquiera para venir a cambiar un pañal. En quien cuenta pesos para un colectivo en vez de billetes grandes esperando un seguro. Yo estuve ahí, ella no. Cuando terminé, sentí por primera vez que mi voz tenía peso, que esas palabras guardadas durante años quedaban registradas en un lugar que importaba. El juicio siguió. Llegó la sentencia. Hubo condena. No perfecta para nadie, pero suficiente para que, desde entonces, el nombre de mi hijo dejara de estar unido legalmente al de ella.
Volvió a ser Martín Ríos, a secas. Yo seguí yendo al hospital, luego al centro de rehabilitación, luego a su casa, ayudándolo a caminar, a hablar, a recordar. Algunos días se acordaba de todo, otros no. A veces preguntaba por Laura, a veces no. Cuando lo hacía, le decía la verdad, sin adornos, sin odio. Ella tomó decisiones, le decía, y ahora está pagando por ellas. Tú también tomaste decisiones, pero eras otro, en otro contexto. Lo importante no es quedarnos viviendo ahí, sino lo que hacemos con lo que nos queda. Y lo que nos quedaba era esto: una vida más sencilla, más limitada en unas cosas, más profunda en otras. Menos pesos en el bolsillo, sí, pero más claridad en la cabeza. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen, y el precio es alto. Pero a veces la vida nos da una segunda oportunidad para hacer algo con esa historia, para que no sea solo un dolor que se repite en silencio, sino una voz que se comparte. Por eso estás aquí, escuchando esto. Porque un día, sentada en la cocina de mi casa, con olor a café y pan tostado, miré mi cuaderno lleno de anotaciones y pensé: si esta historia se queda solo en este cuaderno, es una lástima. Si la cuento, tal vez una mujer de 60, 70, 50 años, o una más joven, vea las señales a tiempo. Y tú, que estás del otro lado de la pantalla, quizás seas esa persona. Abrí la puerta y me golpeó algo que no había sentido en semanas. Olor a hogar, a jabón en polvo, a comida sencilla, a madera vieja. El sol de las 6 entraba por la ventana de la cocina, tiñendo de naranja las cortinas descoloridas. Dejé el bolso de tela sobre la mesa, colgué la chaqueta gris en la silla de siempre y me quedé de pie unos segundos, escuchando el silencio. Ahí me di cuenta de que todo había cambiado. Antes esperaba escuchar la televisión, una olla, el teléfono sonando. Ahora solo estaba yo y el eco de mis pasos sobre el piso gastado. La soledad tiene un sonido peculiar. No es silencio del todo, es como una respiración contenida. Me serví un mate y me senté en la mesa. Abrí el cuaderno y por primera vez en mucho tiempo no escribí. Miré las páginas llenas, los renglones ocupados por una letra que ya mostraba el cansancio. ¿Y ahora?, pensé. La parte del hospital, del frasco, de la policía, del juicio, ya está contada. ¿Qué viene después? El después a veces da más miedo que el durante. Pasaron semanas en una especie de limbo. Martín seguía en rehabilitación, mejorando despacio. Algunos días hablaba con claridad. Otros se quedaba mirando un punto fijo, como si la mente se le fuera a un lugar donde yo no podía alcanzarlo, mezclando fechas y conversaciones. Una tarde, mientras le acomodaba las mantas en la cama del centro de rehabilitación, él me miró fijo y dijo: «Ma, ¿y Laura?». Sabía que esa pregunta iba a llegar. Habíamos hablado del accidente, del coma, de la rehabilitación, del trabajo, pero hasta entonces él había esquivado su nombre. «¿Qué recuerdas tú de ella?», pregunté, sentándome al borde de la cama. Pensó un momento. «Recuerdo que discutíamos mucho», dijo. «Que se enojaba por la plata, que me pedía que trabajara más, que decía que tú eras una carga». Hizo una pausa. «Recuerdo que firmé algo en el banco, un día de lluvia. Ella estaba apurada. Decía que era por si pasaba algo. No me acuerdo de leer todo. Solo firmé. Confié». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué pasó con ella? Todos hablan, pero nadie me dice todo». Respiré hondo. «Te voy a decir la verdad», respondí. «No toda de golpe, pero la verdad. Laura está presa. La justicia determinó que intentó aprovechar tu accidente y tu estado para avanzar en un plan que ya venía armando». «¿Plan?», repitió. «Sí», dije, sin adornos. «El seguro de vida, el frasco que encontraron en su bolso, tus análisis, el video, todo junto mostró que no solo estaba preparada para beneficiarse si tú morías, sino que estaba dispuesta a empujar un poco más para que eso pasara». Se quedó en silencio, mirando sus manos, los mismos dedos que habían firmado papeles sin leer. Entonces, yo estuve a punto de... «No termines la frase», lo interrumpí, suave pero firme. «Sí, estuviste en riesgo,
Pero no estás muerto. Estás aquí. Y eso cambia todo. Lo demás es parte de una historia que vamos a aprender a dejar en su lugar. Esa conversación fue el primer paso de un proceso de perdón que no iba a ser fácil ni para él ni para mí. Hubo días en que me pregunté si había hecho bien en empujar tanto para que la verdad saliera a la luz. La verdad no solo libera, también duele. A nuestra edad, una se pregunta si no hubiera sido mejor no saber tanto. Pero veía la mano de mi hijo moviéndose en los ejercicios, su esfuerzo por decir gracias al fisioterapeuta, y entendía que sí, que había valido la pena. Al menos ahora, lo que teníamos por delante era una vida basada en hechos, no en mentiras. Un día, la psicóloga del centro, una mujer de voz suave y perfume floral barato, me llamó aparte. Señora Patricia, lo que usted vivió no es solo un caso policial. Es la historia de una vida de sacrificios, silencios y lealtades mal correspondidas. ¿Ha pensado en hablar de esto fuera de aquí? ¿Fuera de aquí? ¿Cómo? ¿Con quién? Con más gente, respondió. Con otras mujeres y hombres de su edad o mayores. Lo que usted cuenta podría ayudar a otros a reconocer señales, a no firmar cosas sin leer, a no dejar que los traten como estorbo cuando ya dieron la vida por los hijos. Me reí, incrédula. ¿Quién va a querer escuchar a una jubilada de 61 años contando sus desgracias? Más gente de la que cree, dijo. Mucha gente mayor está en Internet, ven videos, escuchan historias, necesitan identificarse con alguien de su generación. Usted tiene algo poderoso, una historia real, dura, pero con dignidad. No es solo víctima, es testigo, es protagonista. La palabra protagonista me sonó rara. Siempre había sido la madre de, la esposa de, la suegra de, nunca la protagonista de. Piénselo, insistió. No tiene que decidir hoy. Pero anote esta idea en su cuaderno también. Esa noche, en la cocina de mi casa, con olor a sopa y pan tostado, abrí el cuaderno y escribí en una página nueva. Idea loca. Contar mi historia en un video, para quien quiera escuchar, para no tragarme sola todo esto. Desde ese día, la idea empezó a dar vueltas en mi cabeza como mosca en verano. Al principio la espantaba. No, Patricia, tú no sirves para cámaras, eso es para jóvenes. Pero recordaba cómo se quedaban escuchándome las otras madres en la sala de espera, cómo asentían, cómo alguna decía, a mí mi nuera también me humilla, pero nunca me animé a decirlo. O, mi hijo también firmó cosas sin leer, me da miedo. Un sábado, mientras tomaba un café aguado en la cafetería, una señora de unos 70 años se sentó a mi lado. Usted es la mamá de Martín, ¿verdad? Sí, respondí. He oído partes de su historia, dijo. Las enfermeras hablan, los pasillos hablan. Quería decirle que nos ayuda, a las que venimos detrás suyo con dolores parecidos. Una escucha y piensa, entonces no estoy loca, no soy la única. Nos quedamos un rato en silencio, sorbiendo el café. ¿Y si usted contara todo eso? Pero a más gente, murmuró. Mi nieta se pasa el día viendo videos de gente que no conoce. Si escuchara a alguien como usted, quizá aprendería algo antes de que le toque. Esa noche me senté frente a la mesa de la cocina con el cuaderno abierto y el celular de mi nieto en la mano. Él me había enseñado a ver videos, pausar, leer comentarios. Miré la pantalla apagada y me vi reflejada. Arrugas, pelo canoso recogido, ojos cansados pero atentos. Patricia, me dije, ¿qué tienes que perder? Ya te humillaron, ya te subestimaron. ¿Qué es lo peor que puede pasar si ahora, por una vez, eres tú la que habla primero? No decidí ese día, pero por primera vez no descarté la idea. Los meses siguientes fueron de adaptación. Martín volvió a casa con ejercicios, controles, medicación. Pusimos barandas en el baño, quitamos alfombras, movimos muebles. El olor a hospital fue cediendo lugar al olor a comida, a café, al linimento de mentol. La televisión volvió a encenderse. Hablábamos más, callábamos menos. Un domingo, mientras veíamos un noticiero sobre otro caso de fraude familiar, Martín cambió de canal y apareció una mujer de pelo blanco contando su historia frente a una cámara, con mate en mano. «Se parece a ti»,
dijo él sonriendo. Ella hablaba con calma de soledad, miedo, injusticias y pequeños triunfos. En los comentarios, gente de todas partes le escribía cosas hermosas. Yo no sabía que tantas personas mayores hacían esto, comenté. Es que ahora todo el mundo puede hablar, respondió Martín. La diferencia es que algunos tienen algo que vale la pena escuchar. Me miró. No hizo falta que dijera más. Esa noche no dormí. Me levanté, fui a la cocina, encendí la luz y saqué el cuaderno. Lo abrí en la primera página. 2 de septiembre, 3:42 de la madrugada. Llamada del hospital. Su hijo tuvo un accidente. Pasé página tras página. Fechas, horas, citas, olores, diálogos. Todo estaba ahí, no como novela perfecta, sino como la vida misma, a veces desprolija, a veces repetitiva, a veces brutalmente clara. Entonces lo decidí. Voy a contar esto, dije en voz alta. Tal como fue, sin maquillaje, sin venganza, solo con la verdad, y que cada uno haga con esa verdad lo que quiera. No sabía cómo se encendía una cámara, ni cómo se subía un video, pero sabía algo más importante. Sabía contar. A mi ritmo, con mis palabras, con mis silencios. Sabía sostener una historia con la memoria y con la dignidad. Y así llegamos aquí, a este momento en que tú me escuchas hablar de mi nuera, de mi hijo, del hospital, del bolso, del frasco, de la policía, del juez, del juicio, de la rehabilitación. No como una pobre señora contando desgracias, sino como una mujer que, a los 61, decidió que ya no quería que otros hablaran por ella. A veces me pregunto si hice lo correcto al exponer todo esto, al mostrar las miserias de alguien que también es un ser humano. Y tú, que estás del otro lado, quizá te lo preguntes también. Todavía me lo pregunto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Escríbelo en los comentarios. De verdad quiero saber lo que piensas. Hoy, mientras te hablo, no estoy en un hospital, no estoy en un juzgado, no estoy en una sala fría con olor a cloro. En la pared, a mi derecha, hay una foto de Martín con su hijo, tomada hace unos meses, en la plaza del barrio. Él está sentado en un banco, con un bastón al lado, sonriendo. No como antes, con esos risotadas grandes, pero sonriendo igual, de una forma nueva, más calma, más cansada, más consciente. Yo llevo una blusa sencilla, la misma chaqueta de lana que me acompañó al hospital tantas veces doblada en el respaldo de la silla, por si refresca. El cuaderno está abierto frente a mí, pero hoy no escribo, hoy hablo, hoy te hablo a ti. Si has llegado hasta aquí, sabes casi todo de mi historia. La llamada de madrugada, el hospital, el bolso, el frasco, el enfermero que se quedó helado, el comisario que me miró a los ojos, el juez, el video, la condena, la rehabilitación de mi hijo, las noches de vigilia, las humillaciones antiguas que, con el tiempo, se revelaron como piezas de un plan. ¿Sabes también algo de mí? Que aprendí a aguantar sin caerme en público, a llorar solo cuando la puerta estaba cerrada, a mantener la cabeza alta incluso cuando el piso temblaba. Pero falta una parte, tal vez la más difícil de contar. ¿Qué pasa después? ¿Qué queda cuando el ruido baja, cuando las sirenas se apagan, cuando los jueces se van a casa, cuando los médicos cambian de turno y la familia tiene que sentarse, por fin, a cenar de nuevo frente a una mesa normal? Lo que queda ahora son 3 cosas: cicatrices, decisiones y una pregunta que no deja de resonar. Las mías no son tan visibles, pero están. La desconfianza que aparece cuando alguien se muestra demasiado amable de golpe, la rabia que me sube cuando escucho a alguien hacer un chiste sobre las suegras cargosas, el miedo que siento cada vez que suena el teléfono tarde en la noche. También hay una cicatriz distinta, una línea suave de orgullo que atraviesa mi pecho cuando me siento frente a esta cámara improvisada, sea la de un celular viejo apoyado en una pila de libros o la de alguien que me presta algo mejor. Y empiezo diciendo: «Hola, soy Patricia, tengo 61 años, y esta es la historia de cómo casi perdí a mi hijo por confiar de más, y de cómo decidí que nadie más iba a silenciar mi voz». Las decisiones vinieron después.
La más importante, quizás, fue esta: elegir no convertirme en una mujer amargada. Tenía todos los motivos para hacerlo. Podría haber pasado el resto de mis días repitiendo qué injusticia, por qué a mí, todos son iguales, mejor no confiar en nadie nunca más. Y sin embargo, una tarde, a las 5:03, mientras doblaba ropa limpia con olor a suavizante barato y escuchaba a Martín reírse bajito en el salón viendo un programa tonto con su hijo, pensé: si dejo que esto me robe también la capacidad de confiar, de querer, de reírme, entonces ella gana, incluso desde donde esté, y yo no vine hasta aquí para que gane. No fue un pensamiento heroico. Fue práctico. A nuestra edad aprendemos a ahorrar energía, y odiar cansa mucho. Así que tomé algunas decisiones concretas. La primera, cuidar de mí. Parece egoísta, pero no lo es. Durante años, mi vida giró en torno a los demás. Primero mis padres, luego mi marido, luego mi hijo, luego mi nieto. Siempre había alguien que necesitaba algo más urgente que mi propio descanso, mi propia salud, mis propias ganas. Después de todo lo ocurrido, decidí que, si quería seguir siendo útil para ellos, primero tenía que estar mínimamente bien yo. Empecé a caminar cada mañana a las 7:30, 15 minutos, luego 20. Escuchaba los pájaros, sentía el frío en la cara, miraba el cielo volverse azul. Empecé a ir al posto de salud para controlar mi presión. Empecé a decir no algunas veces, sin sentir que el mundo se iba a caer por eso. La segunda, hablar, contar, no solo en este video imaginario que ahora narro, sino en la vida. Cuando una amiga me dice que su nuera la humilla, ya no le respondo: ten paciencia, algún día cambiará. Le pregunto: ¿qué necesitas? ¿Qué límites has puesto? ¿Qué cosas no vas a permitir? Cuando un vecino me dice que firmó un préstamo porque la esposa lo apuró, le digo: si no entiendes lo que firmas, no firmes. Ninguna pareja sana se enoja porque el otro quiera entender qué está firmando. La tercera, perdonar sin olvidar. Y aquí sé que muchos van a estar en desacuerdo, y está bien. No perdonar para absolver ni para justificar. Perdonar para dejar de cargar con un peso que no me corresponde. Durante mucho tiempo, cada vez que pensaba en Laura, sentía una mezcla de rabia y tristeza que me revolvía el estómago. Un día, a las 11:22 de la mañana, sentada en la sala de espera del juzgado para una audiencia más, vi entrar a su madre, una señora mayor, más arrugada que yo, con los ojos rojos, sosteniendo una cartera vieja con las 2 manos. La vi y pensé: ella también está perdiendo a una hija de otra forma. No era mi responsabilidad consolarla, ni justificar nada. Pero en ese momento entendí que el odio es un círculo que no termina nunca. Y decidí, solo para mí, internamente, decir: te perdono, Laura, no porque lo merezcas, porque yo necesito seguir adelante. Eso no borra lo que hizo, no borra las pruebas, ni la condena, ni el dolor. No abre la puerta de su celda. No la convierte en alguien mejor, solo evita que yo me quede encerrada con ella, en una prisión de resentimiento. Y luego está la pregunta, esa que no se va, esa que te hice hace un momento y que ahora te repito, mirándote a los ojos, aunque no te vea: ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Tal vez tú habrías abierto el bolso antes, tal vez habrías gritado en el hospital, tal vez habrías denunciado los comentarios de tu nuera cuando recién empezaban. Tal vez te habrías quedado callado toda la vida. No lo sé. Cada uno trae su historia, sus miedos, sus límites. Lo único que te pido, después de contar todo esto, es que no te quedes como espectador pasivo de tu propia vida. Si algo de lo que te dije te hizo pensar en una situación tuya, en un papel que firmaste sin leer, en un comentario que te dolió y dejaste pasar, en una humillación que tragaste con tal de no hacer problemas, dale una vuelta más. Pregúntate: ¿qué precio estoy pagando por esta paz aparente? A veces, la paz aparente sale más cara que un conflicto necesario. Miro mi cocina y me doy cuenta de algo que me gusta mucho decir cuando hablo con gente de nuestra edad. No somos decorado. No estamos de adorno. No somos personajes secundarios de la película de nadie.
Somos protagonistas de nuestra propia historia, aunque el mundo se empeñe en hacernos sentir invisibles. Hoy mi vida es sencilla. Mis ingresos son en pesos, contados. Mi ropa sigue siendo la misma de hace años. Mis muebles no son nuevos. Pero cuando me siento frente a este cuaderno, o frente a una cámara, o frente a alguien que quiere escuchar, siento algo que ni el bolso más caro del mundo puede comprar. Sentido. El sentido de haber sobrevivido a algo que pudo haber terminado mucho peor. El sentido de haber elegido la verdad, incluso cuando dolía. El sentido de haber mantenido la dignidad bajo fuego, en cada pasillo de hospital, en cada sala de audiencias, en cada mirada altiva que me cruzó Laura. Las palabras de aquellos años siguen resonando por la casa. Recorren la mesa donde mi hijo hacía sus tareas de niño. Recorren el pasillo por el que entró mi nuera por primera vez, con su perfume caro. Suben las escaleras que mis rodillas suben más lento ahora. Bajan conmigo cuando voy al mercado, cuando cuento pesos para comprar pan. Y ahora, finalmente, salen por mi boca en forma de historia, llegan hasta ti, cruzan países, ciudades, barrios, y se meten en tu sala, en tu cocina, en tu cuarto. Y ahí, en tu casa, ya no son solo la historia de Patricia. Se mezclan con la tuya, con tus recuerdos de familia, con tus propias injusticias, con tus propias segundas oportunidades. Dicen que, para los mayores, contar historias ayuda a mantener la memoria viva, a organizar la propia vida, a encontrarle sentido a lo que se vivió. A mí, contarte esto, me ha dado algo que no sabía que necesitaba. La sensación de que, aunque no pude proteger a mi hijo de todas las decisiones que tomó, sí pude estar ahí cuando más me necesitó. Y que ahora, quizás, puedo estar un poquito también para ti, aunque sea a través de una pantalla. Si esta historia te tocó en algo, haz dos cosas. Una, cuida de ti, de tu salud, de tus papeles, de tus límites. Dos, cuéntale tu historia a alguien, a un hijo, a un nieto, a un amigo, a una cámara. No dejes que tu vida se quede guardada en un cajón como un frasco olvidado en un bolso ajeno. Tus palabras valen. Lo que viviste, vale. Y antes de terminar, te dejo otra vez con esa pregunta que me acompaña desde aquella sala del hospital. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Qué vas a hacer a partir de hoy en el tuyo? Si te nace, escribe tu respuesta en los comentarios. De verdad quiero leerte. Saber desde qué ciudad, desde qué país, desde qué pedacito de mundo estás escuchando a esta mujer de 61 años que al final de cuentas solo quiso hacer lo mismo que tú, cuidar a los suyos, encontrar justicia y no perderse a sí misma en el camino. Gracias por quedarte hasta aquí.